Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestra aula virtual miércoles para crecer con Alimentos Hacienda SAS. Nos acompaña nuestro gerente general Santiago Vázquez, el cual pues nos va a dar un mensaje de bienvenida para dar inicio a esta aula. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los que están conectados. Sabemos que todos vivimos muy ocupados, que tenemos muchas cosas por hacer y exacto, para estas charlas pues sé que no es fácil, entonces agradecemos mucho a los que nos están acompañando. Primero contarles que pues un poquito de Hacienda. Nosotros en Hacienda tenemos la filosofía de apoyar la rentabilidad del agro. Nosotros ya llevamos 12 años en el mercado y la idea de esta filosofía no es solamente quedarnos con un alimento competitivo, con un alimento de excelente calidad, como ahorita se los va a explicar Carlos Mario y nuestro nutricionista Sebastián, sino también acompañar a nuestros clientes en un crecimiento integral. O sea, hablar de crecimiento, entonces vamos a hablar no solamente de la parte técnica, vamos a tener más adelante otros miércoles para crecer con Hacienda de temas financieros, de temas tributarios, de temas de recursos humanos, de temas de actualidad. Entonces, la idea es que tratemos de sacar una hora, hora y media, yo no creo que nos demoremos más, cada 2 meses para hablar de diferentes temas y así, digamos, realmente cumplir con nuestro objetivo principal, que es apoyar la rentabilidad del agro. Nosotros creemos que si el agro de Colombia es rentable, eh, se solucionan muchos problemas que tiene el país. Y no solamente en el campo, ¿cierto? O sea, que el agro no sea rentable obviamente ha hecho que pues muchos campesinos se hayan vinculado a la violencia o gente sin oportunidades en el campo haya tenido que venir a las ciudades a formar, digamos, los cordones de pobreza. Entonces nosotros sí creemos que para un mejor futuro de Colombia necesitamos que el agro sea rentable. Y pues gracias a Dios estamos en este sector tan lindo y gracias a Dios podemos aportar un poquito y nuestro granito de arena a ese futuro de apoyar para que todos los empresarios del agro que normalmente no tienen su operación en ciudades puedan salir adelante y se genere empleo de calidad y formal en el campo, que sabemos que no ha sido fácil. Entonces, agradecerles mucho de nuevo por acompañarnos. Siéntanse bienvenidos para preguntar lo que quieran, vamos a estar disponibles y Carlos Mario está grabando la presentación. La idea es que también podamos compartir más adelante un link por si ustedes la quieren compartir o la quieren volver a revisar. Entonces, le cedo la palabra a nuestro director comercial de producto terminado, Carlos Mario Rodríguez, que además pues tiene énfasis en la línea de cerdos, que es la que nos involucra hoy y de la que vamos a hablar. Entonces, muchas gracias a todos y bienvenidos. Ingeniero Santiago, muchas gracias. También le doy la bienvenida al doctor Sebastián Montoya, que nos acompaña, nuestro nutricionista, el cual también hace parte, pues, como de los panelistas o los conferencistas que vamos a estar hoy en la reunión. Y, pues, vamos a dar inicio, pues, como al tema principal o primero del plan de alimentación de Hacienda. Bueno, dando pues el inicio, me presento pues a los que de pronto no me conocen o pues estamos en el primer contacto. Nuestro plan de alimentación porcina se define como un plan élite. Mi nombre es Carlos Mario Rodríguez, soy zootecnista de la Universidad de La Salle con especialización en gerencia de mercadeo y hoy director comercial de producto terminado para Alimentos Hacienda. En la actualidad en porcicultura hoy contamos con un mejoramiento genético, lo cual nos lleva a manejar una nutrición élite en Hacienda. Y con esta nutrición élite, pues estamos obteniendo unos resultados, los cuales tenemos un rendimiento en canal superior al 80%.
10 milímetros de grasa dorsal en los animales al momento del sacrificio, y su tiempo de sacrificio está sobre los 160 días en producción. Dentro de las etapas de producción en porcicultura, contamos pues con estas 4 etapas en producción y una quinta que es como las hembras reemplazo. De entrada tenemos las hembras de gestación, tenemos la lactancia, los precebos, el levante y la ceba. En cuanto a la gestación, tenemos un producto que se llama cerda gestación. Es un producto con un adecuado nivel de fibra y un alto perfil de nutrientes para favorecer el crecimiento materno y el desarrollo de la placenta y el tejido mamario de la hembra. Este alimento, como recomendación, la ideal es suministrarlo a partir del día de servicio o de monta de la hembra hasta el día 90 de gestación. De pronto, pues nos preguntaremos de por qué hasta el día 90 cuando la gestación se cumple con 114 días de gestación. El día 90 ocurre un momento dentro de la gestación que empezamos a obtener el crecimiento del lechón en vientre de la mamá. Entonces, a partir de ese día 90, hacemos un incremento o un aumento de kilos de la ración diaria, perdón, de la hembra, para así obtener un peso ideal, adecuado de los lechones al nacimiento. El suministro de este alimento desde el día 0 hasta el día 90 son 2 kilogramos por hembra diaria de alimento, acorde a su condición corporal normal o calificación por caliper del 12 al 15. Acorde a esta condición corporal, ajustamos las cantidades, ya sea si tenemos una hembra gorda, ¿cierto? Que es la calificación 5 o 4, o una hembra delgada si es 1 o 2. Si tenemos una hembra gorda, podemos manejar entre 1.500 gramos a 1.800 gramos o kilo y medio o kilo 800 diarios por hembra. Y si está delgada, manejamos entre 2 kilos y medio a 3 kilos por hembra al día. Medir en lo posible semanal con el caliper. El caliper es una herramienta de medición de condición corporal para que no sea una medición tan visual y subjetiva pues, de la persona que la realiza, sino que realmente tengamos esta herramienta que es el caliper. Aquí hay un mensaje que realmente es de importancia resaltarlo. Lo que no se puede medir objetivamente no se puede controlar ni mejorar. Entonces, la invitación a esta medición de condición corporal es que lo logremos hacer cada 8 días y asimismo poder ajustar las cantidades de kilo de alimento y formar más rentable nuestra producción y asimismo la condición corporal de nuestras hembras sea óptima. Beneficios de nuestra gestación, pues niveles de fibra adecuados para garantizar la buena salud del tracto gastrointestinal de las hembras, un óptimo balance de energía y aminoácidos para mantener una adecuada condición corporal de las hembras, favoreciendo el desarrollo fetal y mamario en ellas para la posible producción de leche. Pasando de la etapa de producción de gestación, iniciamos con la lactancia. La lactancia, nosotros tenemos en nuestro portafolio 2 productos, que es el Cerdalactancia y Cerdalactancia Primerizas. Los 2 productos, la recomendación es suministrarlo a partir del día 105 de gestación, mezclando en relación 1 a 1 con la gestación hasta el parto, ya sea 2,5 kilos a 3 kilos por hembra al día. En la anterior referencia o en la anterior etapa de gestación, recomendábamos que hasta el día 90 suministrábamos 2 kilos de alimento de gestación. Posterior al día 90 hasta el día 105, solo damos gestación 2,5 kilos a 3 kilos, dependiendo de la condición corporal de la hembra. Desde el día 105 lo mezclamos con lactancia para asimismo hacer como un cambio paulatino dentro de los alimentos y lógicamente no haya un desorden como nutricional o metabólico dentro de la hembra con el cambio de la dieta. Luego del parto de la hembra, vamos a alimentar a voluntad el mayor de veces posible al día, buscando los objetivos de 2 kilogramos para la hembra en cuanto a su mantenimiento y producción de leche y 500 gramos por cada lechón amamantado. Quiere decir, pues como a números coloquiales, es que
Si la hembra tiene 10 lechones amamantando, vamos a suministrar 5 kilos más 2,5 kilos de alimento para ella, con un total de kilos de 7,5 kilos al día, 8, y lógicamente, pues eso también dependiendo nuestras temperaturas o suelos térmicos de nuestras granjas. Al destete, alimentemos las hembras a voluntad, buscando 5 kilos por hembra al día hasta su monta. Muchas veces nosotros hacemos el llamado flushing en, en sacar la hembra o destetarla, y viene la hembra consumiendo al día 7 u 8 kilos y la bajamos a 3 para generar ese estrés, para así mismo poder tener una ovulación óptima y pronta. Entonces, sí, la invitación es, no hagamos este flushing tan drástico, sino realmente lleguemos a 5 kilos por hembra hasta realmente realizar su monta o inseminación. ¿Cuáles son los objetivos de alimentación en lactancia? El primero es maximizar el peso al destete y la producción de leche de la hembra. El segundo es minimizar la pérdida de condición corporal de la hembra. Un tercero y menos importante es el rápido retorno al celo de la misma. Y adicional a ello, garantizar el buen tamaño de la camada al siguiente parto. Entonces, estos son 4 factores que realmente se unen en una sola práctica de manejo, que es la buena alimentación en la sección de lactancia y de parideras. Entonces, si nosotros realmente aseguramos la cantidad de kilos que necesitan nuestros animales para obtener su buena producción de leche y asimismo no se desgaste en condición corporal, pues tenemos un rápido retorno al celo y asimismo una superovulación para tener un buen tamaño de camada en el siguiente parto. Esto es una tabla comparativa entre la hembra primeriza y la multípara. La hembra primeriza, como su nombre lo indica, pues es una hembra que es su primer parto, no tiene experiencia como mamá, y pues su consumo de alimento es inferior a una multípara o una hembra adulta. Entonces vamos a tener un consumo de alimento promedio en esas hembras primerizas entre 6 a 6,5 kilos. Las multíparas estamos hablando de entre 7 o 8 kilos día. Las dos necesitan requerimientos para mantenimiento de ella como condición corporal. Las dos necesitan requerimiento de producción de leche, pero la primeriza necesita requerimientos de desarrollo esquelético. O sea, ella necesita seguir creciendo. Entonces, si la lactancia primerizas viene con unos puntos más de proteína, diferentes nutrientes, para sí mismo favorecer el desarrollo de esta hembra en su condición corporal. Ahí terminaríamos la parte como de lactancias. Vamos a dar pues como una recomendación del alimento para reemplazos. Este es un nuevo alimento que lo sacamos a mercado a partir de este mes, viendo pues como las necesidades de los productores actuales, que todos estamos en la dinámica de renovar nuestro plantel reproductor, haciendo ya sea compra de genética o generando una genética interna con la compra de genética líquida. Entonces, este alimento viene diseñado para animales que superen los 70 kilos de peso y lo vamos a suministrar hasta el día de su monta. Realmente los planes de alimentación para las hembras reemplazo que veníamos manejando, pues como a nivel de porcicultura en zona centro, es como suministrar levante hasta los 100 kilos y posterior a los 100 kilos empezar a dar gestación. El alimento reemplazo nos favorece y el objetivo es que la hembra como tal no se nos engrase y realmente se desarrolle como una hembra, como una mamá. Entonces la idea y el objetivo de este alimento es mantener a esa hembra en una condición corporal ideal para prepararla para su posible gestación o maternidad. Iniciamos con la etapa de producción, que es el preseo, el cual manejamos unos preiniciadores
y manejamos este plan de alimentación con 3 fases de preiniciadores. ¿Por qué 3 fases? ¿O cuáles son los objetivos o por qué nos favorecen las 3 fases de preiniciadores? Uno es la adaptación temprana a dieta sólida. La recomendación de uso de nuestros preiniciadores es iniciar con el preiniciador fase 1 desde el día 7 de nacido. ¿Cuánto suministramos? Realmente son como más una adaptación a esa dieta sólida y no tenemos pues como contemplado cantidad de gramos por animal consumo día, sino pues, no sé, casi siempre o en cuanto a manejo y en la parte práctica se usa es un puñado diario en el comedero de los lechones con la mamá para que ellos empiecen a adaptarse a ese alimento sólido. Favorece el desarrollo de las microvellosidades intestinales. Entonces, el paso de diferentes fases de preiniciadores nos favorecen esta protección y ese desarrollo de microvellosidades al momento de no pasar a dietas tan rigurosas y tan drásticas de unas formulaciones tan bruscas, sino más bien es un paso paulatino de fase a fase. Minimiza la presentación de diarreas. Tenemos incluido un programa de medicación preventivo tanto para la parte entérica y respiratorio, y adicional a ello tenemos ingredientes palatables y de alta digestibilidad. Cabe resaltar que nuestros preiniciadores los estamos fabricando en un pellet de 1.5 milímetros, es un pellet pequeño, buscando la voracidad del alimento y la palatabilidad del mismo y la eficiencia de bocado. Entonces, sí, manejando esta partícula pequeña, pues se adapta mucho al tamaño de la boca del animal. Entonces, funciona muy bien. Esta es una tabla resumen del programa de nutrición élite de empresarios de 3 fases en Hacienda, el cual tenemos la duración de la fase en semanas, los pesos iniciales de los animales, el consumo por fase, el consumo de animal diario promedio, su conversión alimenticia y su ganancia de peso. Entonces podemos observar que de fase 1 realmente manejamos 2 semanas o recomendamos usarlo 2 semanas. Posterior a ello lo usamos 2 semanas fase 2 y 3 semanas de fase 3 para un total de 7 semanas en preseos. Eso quiere decir que es un preseo de 49 días, de 49 días. Y asimismo poder llevar un animal que recibimos de 6 kilos de destete a 21 días, que es el promedio pues que como que están manejando todos los productores, y finalizando ese preseo de 32 kilos de peso final. El consumo como tal de alimento en la etapa de preseos es un consumo de 37 kilos distribuido en las 3 fases, con un consumo diario promedio del fase 1 de 286 gramos, de fase 2 de 571 y de fase 3 alrededor de los 1.200 gramos diarios. ¿Qué conversión alimenticia tenemos con este plan de alimentación y que estamos obteniendo en el momento? Tenemos una conversión alimenticia de 1,42 y una ganancia de peso por animal de 530 gramos diarios. Lógicamente tenemos clientes que pues tienen lotes que son top y pues están por encima de los 550 gramos y conversiones de 1,40, 1,41. Entonces pues así mismo podemos tener el resultado de nuestro alimento. Y ya entrando pues como al final de la etapa de producción, que es el levante y la ceba, nosotros tenemos cuatro tipos de alimento en esta etapa, iniciando con un cerdo prelevante que se suministra a partir de los 30 kilos hasta los 45 kilos. Esto quiere decir que se suministra nomás durante 15 días. El producto trae un programa de medicación preventiva, tanto la parte entérica y respiratoria, y la presentación viene en pellet, que pues es lógicamente una apropiada consistencia, promueve el consumo y reducen las pérdidas por desperdicio. Lógicamente que el hecho que venga pelletizado no quiere decir que no se vaya a desperdiciar, sino que realmente debemos hacer un excelente manejo en el comedero en cuanto a la apertura para así mismo evitar ese desperdicio. Pasamos a un cerdo levante. El cerdo levante lo recomendamos suministrarlo desde los 45 kilos de peso vivo del animal hasta los 75 kilos.
Eso aproximadamente son 6 semanas, 7 semanas, dependiendo las semanas de permanencia de sus animales en granja. El ideal de este alimento es suministrarlo el mayor de número de veces posible al día para evitar tanto desperdicio como y mantener un alimento fresco en comedero. Entonces, en muchas granjas vemos de manejo que pues sirven el alimento en su comedero automático y se olvidan del animal, se olvidan del alimento y pues tiende al alimento a perder muchas características organolépticas y asimismo pues el animal nos baja consumo y pues por ende no vamos a obtener los resultados que queremos. Posterior a este levante, damos un cerdo engorde que lo suministramos desde los 75 kilos hasta los 85 kilos. Este alimento de engorde es un alimento de transición y de preparación para vulgarmente llamar rematar al animal o terminarlo de apretar o terminarlo de llenar para así mismo alcanzar los objetivos de su peso final. El engorde lo suministramos durante 15 días. Todos los cambios de tipo de alimento, la idea es que los hagamos paulatinos o en sincronía de 3 días de transición, un 80-20, 50-50 y nuevamente 80-20 hasta llegar a un 100% del nuevo producto. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de la tabla de recomendación nos dicen que engorde debe iniciar con 2 kilos día, suministramos 1800 de levante y 200 gramos de engorde el día miércoles. El día jueves nos pasamos a 50 de engorde, 50 de levante. El día viernes nos pasamos 80 de engorde, 20 de levante y el día sábado ya damos 100% engorde. Para así mismo que la transición no sea tan traumática para el animal y no tengamos pues como incidencias de pronto de tránsito rápido o algo así pues por el cambio como tan brusco entre etapas. Y finalizamos pues con su producto cerdo finalizador que se suministra las últimas 4 o 6 semanas de ceba según el peso objetivo. Entonces, si tenemos un peso a mercado de 115, 118 kilos, pues solo suministramos 4 semanas. Pero si tenemos un peso objetivo de mercado de 120 kilos hacia adelante, pues lo suministramos entre 5 a 6 semanas más adicionales, pues dentro de la etapa de ceba. En este finalizador incorporamos un paquete especial de aditivos que estimulan el metabolismo energético, mejorando la conversión alimenticia y la deposición de tejido magro. Esto quiere decir que pues, las canales que estamos entregando hoy en día en el mercado son unas canales magras, con 10 milímetros de grasa dorsal, un peso al sacrificio alrededor de los 120, 125 kilos, en 14 semanas de permanencia. Entonces, este es como el resumen de los parámetros zootécnicos que hoy tenemos con nuestro alimento y nuestra nutrición, y asimismo teniendo un animal óptimo en canal y en rendimiento del mismo. Como conclusión de este plan de alimentación o de todo su plan de alimentación, pues esta es como la pregunta que todos nos hacemos. ¿Nuestro programa de alimentación de mi granja es qué? ¿Caro, barato o rentable? Entonces, la idea es siempre estar en constante medición, siempre estar sacando su costo de producción y asimismo, pues llegar a estas conclusiones. Entonces, nunca escoja su programa de alimentación por económico, sino por su rentabilidad. Realmente, la rentabilidad se da cuando todos nuestros parámetros zootécnicos los cumplimos y asimismo podemos tener un costo de producción muy, muy, muy rentable y mucho más bajo que, pues, lógicamente, la competencia. Su negocio es producir mayor kilos de carne con menos kilos de alimento en menor tiempo. Esto se llama eficiencia. Entonces, hoy el mensaje es claro que nosotros somos productores de carne, más no de animales. Entonces, concentrémonos en que entre más kilos de carne tengamos en el mercado, nuestros costos fijos se diluyen mucho más. Entonces, ahí está pues como la clave de la eficiencia.
Y adicional a ello, mide el crecimiento y el consumo de alimento en todas las etapas, para asimismo, pues, tener sus costos más cercanos y más coherentes y aterrizados. Con esto concluimos nuestra presentación de plan de alimentación. Para todos, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, las pueden escribir por el chat y le vamos dando respuesta a las mismas. En el chat no hay ninguna pregunta. Ok. Yo creo que demos un minutico, si algo Sebastián, si quiere, va montando la presentación, para que arranquemos entonces. Perfecto, Vale, listo. perfecto. Perfecto, listo. ¿Me escuchan bien? ¿Listo? Sí, te damos la palabra entonces, Sebastián Montoya, el nutricionista de la línea de cerdos. Bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Carlos Mario. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer este espacio a Hacienda, a Santiago Bastes, a Carlos Mario, para compartir un poquito de información con ustedes que espero sea de su total agrado. La idea es que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo puedan hacer. Y bueno, vamos a comenzar. Cualquier tema referente también a los programas de alimentación, pues estamos tanto Carlos y yo para resolver cualquier inquietud. Como lo comentó pues Santiago, yo estoy encargado de diseñar y planificar todo el programa de nutrición de Hacienda, los alimentos que estamos ofreciendo en la zona de Cundinamarca. Y bueno, la idea hoy era traer un tema que es bastante interesante y de una aplicación directa en nuestro negocio. Creo que es un mensaje sobre el que estamos trabajando intensamente en América Latina, que es la estrategia de incrementar el peso y desde una perspectiva del productor, del comercializador, del consumidor, tratar de entender por qué es un beneficio para el negocio. Bueno, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Sebastián Montoya Franco. Soy el nutricionista de Nutriporg, empresa que asesora todo el programa de alimentación de cerdos de la línea de porcicultura de Hacienda. Soy zootecnista, especialista en nutrición animal y tengo un máster en nutrición y producción de monogástricos de la Universidad Federal de Viçosa en Brasil. Llevo un poco más de 20 años trabajando en la industria colombiana. Trabajé durante 16 años para diferentes empresas de alimentos y de premezclas, siempre en temas de nutrición y alimentación, y desde el año 2016 estamos trabajando como consultores independientes. Asesoramos a muchos productores en el país y particularmente con Hacienda, pues venimos desde el año pasado trabajando en el desarrollo de la línea de porcicultura. Estos son unos temas que vamos a tratar en la presentación. Vamos a abordar una introducción y vamos a tratar de identificar los beneficios que tiene el incremento de peso desde una perspectiva del productor, del comercializador, del expendedor y del consumidor, y entender qué estrategias podemos utilizar desde el punto de vista de manejo y de nutrición para poder alcanzar este incremento de peso de forma segura, conservando una excelente calidad en la canal. Bueno, el primer elemento es entender lo que está sucediendo en el mundo. Este es un ejemplo de Doctor, Estados Unidos, doctor señor. Sebastián, es que se está proyectando, pero la pantalla de la reunión, del Teams. No se está compartiendo presentación. Ah, perfecto. Voy a volver entonces a volver a compartirla. Dale.
Creo que ahora sí. Sí, señor. Ahora, Sí, agenda, sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Menos mal me avisaron con tiempo, pero bueno, entonces estos son los temas que vamos a tratar. Y bueno, lo primero es entender que la dinámica de incremento de peso es una dinámica mundial y es una tendencia de todos los países, principalmente los primeros, los principales productores de carne de cerdo en el mundo. Este es un ejemplo de Estados Unidos, que es el segundo productor de carne de cerdo, y esta es la tendencia de cómo ha venido incrementando el peso desde el año 1977 y vemos cómo año tras año ha habido incrementos y ha habido una tendencia alcista en el peso final. Y los últimos 30 años esta industria, que es una de las industrias referentes en el mundo, ha venido con un incremento de peso de 450 gramos por año, o sea, casi medio kilo por año. Aquí tenemos, digamos, la dinámica de lo que sucedió hasta el 2000, por allá del 2013-2014 con la entrada de la diarrea epidémica porcina, y obviamente como respuesta al desabastecimiento de carne, los productores en Estados Unidos tuvieron que hacer un incremento más alto de peso, pero digamos que la dinámica ha venido a este ritmo de medio kilo por año en los últimos 30 años. Este es un escenario de cómo está el peso de sacrificio en América Latina, en los principales países productores. El país, digamos, que tiene el peso de sacrificio más alto, estas son cifras que consolidé del año 2021, es Chile, le sigue Estados Unidos con 119 kilos, nosotros venimos en un incremento bien interesante, hoy estamos alrededor de los 115, 116 kilos, nos sigue Argentina, Brasil, y digamos hay países con unos datos, digamos, con unos pesos de sacrificio mucho más bajos como México y como Perú, que tienen unos mercados mucho más particulares y de cerdos más livianos. Pero este es el escenario, nosotros digamos que estamos todavía con un potencial de subir de peso y pues digamos que las genéticas que tenemos hoy permiten de forma segura subir de peso y con una buena calidad de alimentos, como lo explicó Carlos Mario, buscando una buena relación de aminoácidos, un uso estratégico de los aditivos, podemos alcanzar 130, 135 o hasta 140 kilos con con una muy buena calidad de la canal. Bueno, algunas cifras de Colombia interesantes como abrebocas a lo que vamos a presentar un poco más adelante. Esta es la dinámica hasta el 2022, cómo ha ido evolucionando la producción de carne de cerdo en Colombia, tanto en toneladas, que es la línea amarilla, como en cabezas, que es la línea verde. Y lo que vemos claramente es que en cabezas sacrificadas, desde el 2010 hasta el 2022, hemos venido incrementando a una rata del 122%. Sin embargo, el incremento en toneladas ha sido 50% más alto, con un valor de 171%. ¿Y cuál es la explicación de que la tasa de incremento en la producción en toneladas sea más alta que la producción en cabezas? Pues la explicación la da el incremento de peso que hemos venido teniendo en estos 12 años en nuestro mercado. Y aquí lo vamos a ver, digamos, ya con cifras. Nosotros en el 2010 veníamos con un peso promedio de sacrificio. Esto es sacrificio legal. Esto es lo reportado en las plantas de sacrificio en el país. Y son los datos, digamos, sacados oficialmente por Colombia. Pero en general, digamos, venimos con una tendencia alcista en el incremento de peso. Pasamos de 95 kilos en el 2010 y 2022 cerramos con 116 kilos. Digamos que es un dato bastante positivo, pero todavía tenemos un potencial inmenso para hacer mucho más rentable la industria a partir del incremento de peso que tengamos. Y venimos en una tasa de incremento de 1.75 kilogramos por año, mucho más alta que el mercado norteamericano. Obviamente tenemos todavía mucho potencial y por eso venimos con un ritmo mucho más acelerado en ese incremento de peso. Bueno, ¿por qué razón es importante incrementar el peso? Hoy hablamos de un indicador que es el indicador más relevante dentro de la porcicultura, que se llaman los kilos vendidos por hembra por año.
Yo creo que más que conversiones, que ganancias, que lechones destetos por hembra por año, este es el indicador que debe ser más importante y más relevante para todos los productores, que es maximizar la producción de kilos de carne por hembra por año. Esto es una tabla que saqué de hace algunos 2 años de una presentación de PIC, en donde ellos, digamos, plantean cómo alcanzar los 4.000 kilos por hembra por año. Digamos que hace unos 2, 3 años se empezó a fijar esta cifra como el objetivo de las empresas productoras de cerdo, que era alcanzar los 4.000 kilos de cerdo por año. Entonces, en este caso, ellos decían, para alcanzar 4.000 kilos de carne producida por hembra por año, tenemos que tener 32 destetados por hembra por año, tener una tasa de mortalidad de destete a venta del 7%, para tener 29.8 vendidos de 135 kilos, y así alcanzamos un poco más de los 4.000 kilos por hembra por año. Sin embargo, hoy hay ejemplos, este es un ejemplo particularmente de 2 clientes que asesoramos nosotros acá en Antioquia. La granja número 1 es una granja de 300 madres, la granja número 2 es una granja de 800 madres acá en Antioquia, y vemos cómo son granjas que incluso ya están por encima de los 4.300 y ya inclusive llegando a los 4.500 kilos de carne por hembra por año. Este es el indicador más importante y los invito para que comencemos a familiarizarnos con este indicador. Este indicador está mucho más correlacionado con la rentabilidad y con la eficiencia de los sistemas productivos que los destetos hembra año o la conversión o la ganancia en la ceba. Este es el indicador que me engloba todos los indicadores que tenemos, tanto reproductivos como a nivel de sitio 2 y sitio 3. Y digamos, estos son los datos a partir de los cuales, digamos, se tienen estos 4.300 y 4.400 kilos. Estos son granjas de 33.5 destetos, más o menos, con unas mortalidades bastante bajas. Son granjas muy, muy saludables, pero si ustedes ven, tienen unos pesos de sacrificio de 130 y 134 kilos. Entonces son datos excepcionales. De hecho, hay en Colombia seguramente algunas empresas que pueden estar por encima de los 4.500 kilos. Hay algunas empresas acá en Antioquia que superan los 140 kilos de peso al sacrificio, y seguramente pues este indicador es mucho más fácil de alcanzar. Y me gusta mucho traer a colación, esto es una foto de un amigo productor brasilero, el doctor Ricardo Bartolo. Él es dueño de una granja de 400 madres, que es la granja más prolífica de América, desde Estados Unidos, desde Canadá hasta Argentina, y está entre una de las 5 mejores granjas del mundo. Es una granja que yo normalmente visito bastante cuando voy a Brasil. Y lo pongo en portugués, sin embargo es muy fácil traducir. Dice: yo no soy productor de cerdos, yo soy productor de dinero. Y esto es una frase que me dijo el señor Ricardo el año pasado. Y esta frase, digamos, la utilizó para explicar cómo se tomaban muchas de las decisiones de su granja. Esta es una granja que está hoy alrededor de los 43 lechones destetos por hembra por año. Es una granja que supera los 4.300 kilos de carne por hembra al año. Y el incremento de peso, sin lugar a dudas, es una de las mejores estrategias para lograr no ser tanto productor de cerdo, sino productor de dinero. Recordemos que estos negocios, al final de cuentas, son negocios en donde no vendemos conversiones, no vendemos ganancias, no vendemos lechones destetos hembra año. Nosotros vendemos carne, y esa carne tiene un costo de producción y tiene un precio de venta. Entonces tenemos que tratar de ser rentables en nuestro negocio, y la mejor estrategia, digamos, para alcanzar una buena rentabilidad, pues es tener muy buenos resultados, pero tener unos pesos de sacrificio elevados. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán qué impacto tiene el incremento de peso sobre la ganancia y la conversión alimenticia en la ceba. Aquí lo que traté de recopilar fueron unos datos de algunos de los clientes que nosotros asesoramos. Es una muy buena data. En este caso, para la ganancia de peso utilizamos 700.000 cerdos que fueron cebados
entre los años 2020 y 2021. Y básicamente lo que vemos es que a medida que se incrementa el peso, tenemos un incremento en la ganancia diaria de peso, aproximadamente de 65 gramos de ganancia por cada 10 kilos de aumento de peso. Digamos que esta es una tendencia natural, normal dentro de la fisiología de crecimiento del cerdo. Y utilizamos datos de varias genéticas, Hypor, hembra cámburo con macho 410 y 337. Y en el caso de la conversión, digamos, solo tomé datos de clientes que utilizan macho 337 con hembra cámburo, digamos, porque cuando involucraba otras genéticas, digamos que es más difícil identificar una tendencia y, digamos, una relación en la conversión alimenticia. Cuando separamos particularmente esta genética, que es una de las genéticas más importantes del país, tenemos que por cada 10 kilos de aumento de peso se nos aumenta la conversión. Es decir, como consecuencia natural del incremento de peso tenemos un aumento en la eficiencia alimenticia, o sea, un aumento en la conversión, cosa que no es del todo positiva, pero tenemos un aumento en la ganancia diaria de peso. Al final lo que nos interesa mirar es si ese incremento en el peso y en la conversión se paga. Y ya lo vamos a ver con algunas simulaciones económicas que construí para ustedes. Bueno, esto es un análisis bien interesante donde estamos comparando un productor que sacrifica a los 115 kilos y un productor que sacrifica 10 kilos más pesado. Partimos de la base del promedio que tenemos hoy en nuestro mercado colombiano, que son 115 kilos, y si llegáramos a esos 125 kilos, ¿qué impacto tendríamos económico en nuestro sistema productivo? Entonces, partimos del mismo peso a los 70 días de vida, es un ejemplo. Supongamos que tenemos 30 kilos a los 70 días de vida, que es un peso bueno, digamos normal, aceptable. Peso final 115 y 125, estos serían los días de ceba. Esto sería con base en estas ecuaciones de predicción de incremento en conversión y ganancia. Lo que hice fue predecir cuál sería la conversión para 115 kilos, cuál sería la conversión para 125 y también predecir cuáles serían las ganancias de peso. Este es un costo de alimento promedio en el país, de alimentos de ceba desde levante hasta finalizador. Puede estar entre 2.500 y 2.600 pesos el kilo. Le coloqué un precio de venta en pie de 9.500 pesos y lo que hice fue calcular el costo solo por alimentación, entendiendo que el 80% del costo total es por el alimento, los otros costos que son el 20%, un valor del lechón puede estar entre 250 y 280.000 pesos, dependiendo de qué tan eficiente soy en mi sitio 1, en mi fase de cría, y tenemos un costo de producción global. Lo que ustedes ven claramente es que obviamente en el costo de producción es un poco más costoso llevar un cerdo más pesado, pero al final, como vendemos más kilos, le coloqué un precio más o menos como el que tenemos hoy, pero todos sabemos que el negocio, digamos, ha sido bastante positivo, principalmente en todo lo que fue el 2022 y todo lo que va del 2023, incluso estuvimos muchísimos meses por encima de 9.500 pesos y calculamos una rentabilidad por cerdo que simplemente es ponerle un valor a esos kilos vendidos, 9.500 pesos, restar el costo de alimentación, el alimento que se consume el cerdo, que es multiplicar estos 186 kilos por el costo promedio del alimento, y a ese valor de los kilos vendidos le restamos el alimento, le restamos el valor del lechón y tenemos una rentabilidad por cerdo. Esto es un ejercicio real, bastante preciso de cómo se debe calcular el efecto del incremento de peso sobre la rentabilidad de un sistema productivo. En este caso, finalmente tenemos una diferencia entre un cerdo de 115 y 125 de 27.156 pesos por cerdo cebado, que en una granja de 1.000 madres representaría cerca de 680 millones de pesos al año. Esto es muchísimo dinero. Por eso las empresas más rentables y más competitivas del país son las empresas
que sacrifican más pesado, pero que también acompañan este incremento de peso con unos buenos indicadores en el sitio 1, en el sitio 2 y en el sitio 3. Bueno, vamos bien hasta ahí. Cualquier pregunta, cualquier comentario pueden ir poniéndola en el chat y al final trataremos de contestarlas. Si tenemos cualquier problema de comunicación, por favor, me alzan la mano. Y bueno, vamos a continuar con la presentación. Va muy bien, Sebastián. ¿Vamos bien entonces? Sí, por lo menos de mi parte, sí, señor. Bueno, perfecto. Esta es otra simulación interesante en donde simulamos unos escenarios de rentabilidad en función del peso de beneficio. Entonces, lo que hicimos fue simular entre 85 y 135 kilos qué pasa con la rentabilidad por cerdo, y lo que vemos cuando tenemos un costo de alimento de 2.600 pesos y un precio del cerdo en pie de 9.500, lo que vemos es que es un incremento lineal. Es decir, a medida que sacrificamos más pesado, ganamos más dinero. Esto es muy importante tener en cuenta, que es un escenario actual. Si estamos en un escenario en donde el costo de producción está por encima del precio de venta, por ejemplo, si tenemos un costo de producción de 7.300 pesos y por alguna razón el cerdo se nos pone en el mercado a 7.000 pesos el kilo en pie, obviamente esto cambia, porque en la medida en que produzcamos más kilos en un escenario de pérdida económica, pues obviamente si producimos más kilos, perdemos más dinero. Por eso cuando, no sé si recuerdan en la pandemia, cuando tuvimos esos 2 meses y medio de crisis en donde tuvimos unos precios muy bajos, pues básicamente hubo un llamado a la industria hacia tratar de implementar estrategias para disminuir la velocidad de crecimiento de los animales y tratar de producir menos kilos, porque obviamente si estoy perdiendo y produzco más kilos, pues pierdo más dinero. Pero en el escenario natural colombiano, por lo menos desde que yo estoy trabajando en la industria, muy pocas crisis hemos tenido y normalmente los escenarios de rentabilidad son positivos. Este es un muy buen ejemplo de lo que pasaría cuando tenemos incrementos de peso. Y digamos que es una simulación en donde calculo, aquí tenemos en amarillo, rentabilidad por cerdo calculada a diferentes precios de venta de kilo en pie y a diferentes pesos de sacrificio. Lo que vemos claramente es que si el precio de venta es el más bajo y obviamente el precio de venta es el más alto, pues es el escenario en donde pierdo más dinero, que sería este puntico que tenemos aquí. Digamos que el mensaje y la conclusión final es que a partir de esta simulación, en la medida en que tengamos un mejor precio de venta, aquí lo vemos, se hace mucho más atractivo sacrificar a precios elevados y lo vemos. El mejor escenario de rentabilidad está a 130